Abraham lloró a Sara. Hay mujeres que no se lloran. Hay otras que sí se lloran. ¿Cuándo es que se llora a una persona? Cuando tiene mérito. ¿Cuándo es que se recuerda a una persona y se llora? Cuando ha dejado un legado, cuando ha dejado un buen ejemplo. Usted no va a llorar a una persona mala. Hoy la gente no está llorando a Fidel. Hoy la gente está contentísima. Y el infierno abrió la boca para recibir a Fidel. Hay personas que se lloran cuando se mueren. Y hay otras personas que no, porque produce alegría cuando se van, porque han sido malos. ¿Aló? Abraham no decía como decía un amigo mío: mi mujer no duerme, ella se enrosca. Mi mujer no se viste, cambia de piel. ¿Aló? Abraham, cuando murió Sara, la lloró. ¿Por qué la lloró? Porque Sara era una sadit. Sara era una mujer que había llegado a un grado de evolución espiritual que ninguna otra mujer había llegado. Es más, Sara fue más espiritual que Eva. Y por eso se llamó, el Edén se le llamó el seno de Abraham. ¿Por qué el Edén se le llamó el seno de Abraham? Si el Edén el Eterno se lo dio fue a Adán y a Eva. ¿A quiénes fue los que inicialmente el Eterno puso en el Edén? ¿Abraham? ¿Y por qué se llama el seno de Abraham? Si el Eterno no se lo dio a Abraham, entonces ¿quién le dio aquí en el Edén? Bueno, les voy a explicar una cosa. Usted por los méritos puede ganar las cosas y por no tener méritos también las puede perder. La salvación es gratis, pero usted la puede perder con sus malos méritos o la puede reforzar, la puede transicionar y perfeccionar en su vida con buenos frutos a través de su comportamiento. El Eterno le dio a Adán y a Eva el Edén, pero cuando la serpiente le habló, Eva no tenía Torah, Eva no tenía yeshiva, Eva no tenía enseñanza, Eva estaba totalmente desarmada, no se defendió, no atacó, no puso obstrucción, no se puso la coraza de justicia, no tenía armas, no tenía armadura, no tenía nada. Lamentablemente, su mente estaba hueca cuando Satanás le habló. Siempre Satanás está buscando mujeres huecas para hablarles. Mujeres que no tengan memoria, que no tengan estudio, que no tengan intelectualismo, mujeres vacías para engañarlas. Y bueno, el hombre también se dejó seducir y ambos se fueron al fracaso, a la hecatombe. Ambos se fueron a un fracaso total. Entonces, dice la palabra que cuando Sara murió y fue enterrada en la cueva de Macpela, que esa es otra cosa que tenemos que estudiar, era una puerta, una entrada al mundo paralelo que es el Edén, porque el Edén está aquí pero está escondida. Como dijo Einstein, detrás de cada mundo hay otro paralelo. Ustedes tienen que estudiar los paralelismos. Usted es uno en lo físico y usted es otro en lo espiritual. Es matriz. Estamos matriz. Dijo Pablo, esto es virtual, esto es temporal, entonces ¿dónde está lo real? Pero Satanás nos ha hecho creer que esto es lo real, ¿sí? Y resulta que esto es lo virtual. Y dijo Santiago, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. O sea que hay otro mundo que sí es el verdadero. Y seguimos hablando. Entonces, Adán conversó con el Eterno, Adán y Eva hablaron con el Eterno, cosa que Sara, cosa que Abraham no tuvieron ese privilegio, porque todos los actos de Abraham fueron por fe. Por eso cuando usted tiene fe, la fe agrada al Eterno. Cuando usted tiene fe, tiene que esforzarse menos que aquel que no cree. El que no cree tiene que trabajar más porque está creyendo en su fuerza. Pero el que tiene fe, el Eterno lo bendice tanto porque está creyendo en algo que no ha visto. Y eso le da honra. Eso lo justifica delante del Eterno.
Escúcheme bien lo que le quiero decir. Eva y Adán conocieron al Señor, pero sin necesidad de tener fe, porque lo vieron cara a cara. Pero Abraham y Sara conocieron al Eterno por fe. Nunca lo vieron, solamente lo escucharon. Por eso hay una gran virtud para el que cree. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer. Si usted cree y cree y cree y cree y cree y cree, su fe es contada por justicia y el Eterno materializa lo que usted está creyendo y lo honra. Entonces, cuando entró Sara y después entró Abraham al Edén, porque yo creo en la resurrección y creemos que somos espirituales y que cuando salimos de este cajón nos tenemos que enfrentar con el mundo espiritual. Y si hemos sido obedientes, tenemos que ir al lugar de origen, el Edén. Entonces, cuando entró Abraham y Sara, estoy hablando de Midrashim, estoy hablando Midrash. Le estoy parafraseando Midrash con Torah y experiencia personal. Usted a lo mejor no puede hacer eso, porque le hace falta muchos tópicos en su vida para alcanzar eso. Pero eso es lo que hace un rabino, manejar la Torah, cosas del Gesed, del Hayá y del Jabá, cosas del pasado, del presente y del futuro. Entonces, cuando entró Abraham y entró Sara al Edén, Adán y Eva se quedaron sorprendidos. Y dijeron, ¿ustedes quiénes son? Y Abraham dijo, yo soy Abraham Avino y ella es Sara, mi mujer. ¡Wow! Y cuando ellos llegaron, Adán y Eva se postraron y les dijeron, qué honor conocerlos a ustedes. Qué honor, los admiramos, porque nosotros conocimos al Eterno, hablamos con Él y le fallamos. Nosotros conocimos al Eterno cara a cara y le fallamos, y nos faltó fe y no le creímos y fallamos. Pero ustedes, sin haberlo conocido, sin haber estado aquí en el Edén primero, siendo unos mortales, siendo personas que no lo vieron, le creyeron tanto, a tal grado que le iban a sacrificar su propio hijo. Por lo tanto, ustedes producen en nosotros vergüenza, ustedes producen en nosotros pan de vergüenza, y por ende, para eliminar ese pan de vergüenza que nosotros tenemos con ustedes, porque son unos íconos en la fe, de ahora en adelante el Edén va a ser de ustedes dos, y se llamará el seno de Abraham. Esas son las historias del Midrash en la ley oral, que lamentablemente los pastores desconocen, porque se nos ha enseñado solamente el Nuevo Testamento y no nos han metido otras riquezas literarias que están escondidas. Entonces, ¿qué es lo que impresiona al Eterno? Los méritos. Y uno de los méritos que tenemos es la fe. Si tú tienes fe, eso te es contado por justicia. Una persona quejosa, una persona que vive todo el tiempo enfocada en su realidad, una persona que se enfoca en lo imposible, en su limitación, es una persona que no agrada al Eterno. Ustedes tienen que salir de esa limitación, de ese encierro donde están, y empezar como Sara y como Abraham, creer que de la nada el Eterno les puede dar un hijo, con el poder de la palabra. Hay cosas que se engendran con la palabra y hay otras que se engendran en la carne. Usted puede ir a comprar una casa en la carne y eso no quiere decir que es pecado. Si usted tiene en el banco 500 millones de pesos ahorrados, va y compra una casa y la compró en la carne. Y qué bendición, compró una casa, pero usted nunca puede decir que fue un milagro, porque usted ya tenía el dinero. De todas maneras el Eterno lo honró, lo bendijo y le dio eso con esfuerzo propio, pero usted no puede decir que eso lo logró por la fe. Usted no puede decir que un banco le prestó dinero y compró una casa, ¿ya? Y que la compró por la fe.
¿Me está entendiendo? Hay cosas que nosotros hacemos en la carne. No es pecado, pero son cosas muy humanas, muy naturales. Usted puede tener un hijo con una mujer, acostarse y tener un hijo biológicamente, pero eso no quiere decir que ese hijo fue por la fe. Hay cosas que nosotros hacemos en la carne que el Eterno las va a bendecir porque son muy biológicas, muy normales. Pero hay cosas que no se logran en la carne, que solamente hay que creerlas, que se van a materializar no por ningún hecho carnal, sino por pura palabra, por pura convicción, por pura fe. Y si usted no entra a ese lenguaje, si usted no entra a ese lenguaje de fe, usted nunca va a poder tener un hijo en la fe. Usted nunca va a poder fecundar cosas de fe. ¿Y qué es cuando nace algo por la palabra? Cuando todo está fuera del alcance y de la comprensión humana. Cuando está fuera del límite de la comprensión y del intelecto del hombre. ¿Cómo es posible que una mujer después de tantos años vaya a concebir un hijo? Eso es imposible. Y el Eterno le dijo, tu mujer va a concebir un hijo. Yo te voy a dar un hijo. Y Sara pensó que era quizás a través con la muchacha del servicio porque era valedero. En aquel entonces, si yo podía preñar a una esclava o a una de tantas mujeres que tenía, ¿sí?, era permitido y también ese hijo era legítimo, era mío. Pero el Eterno no lo quería así. El Eterno no lo quería así. El Eterno quería que el hijo naciera de la matriz de Sara, de Sarai, pero Sarai estaba impotente, estaba esterilizada para dar a luz. Había un adversario, había una resistencia, habían fuerzas que impedían que Sara quedara embarazada y ustedes saben quién es. ¿Quién es el que se opone? ¿Quién es el que hace resistencia? El mundo de las cáscaras, el mundo de las tinieblas. ¿Y quién es ese? Al que en el cristianismo hemos conocido como Hasatán. ¿Aló? Entonces escúchenme bien. El Eterno le dio una palabra. Tu mujer dará luz, tendrás un hijo. Y efectivamente nació Isaac. Fue engendrado por la palabra. Fue engendrado por la palabra. Entonces hubo un hijo que nació en la carne que se llamó Ismael, pero ese no heredó. Ese no tuvo herencia de Torah. Ese no fue espiritual. Ese no le gustaban las cosas de la Torah, le gustaba la violencia. Y es el legado árabe de ISIS, es el legado árabe de todos los problemas que tiene Israel con todos sus vecinos que son parientes de él, pero que no aman para nada la Torah. ¿Aló? De ahí viene el problema. Y tenemos a Isaac, nació por la fe, nació por la fe, nació por la fe. Nació por la fe, se materializó por la palabra. Nació por la fe. Y de ahí vino toda la raza hebrea. De ahí vino todo el pueblo hebreo. Y de ahí vino nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Mesías Yeshua. De ese semen que se fecundó, que materializó a toda una descendencia, como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y esa descendencia se llama Israel. Se llama Israel. Y ese Israel nació de una manera sobrenatural por la palabra. Por eso Israel es indestructible. Le podrán tirar candela, le podrán mandar aviones, le podrán venir holocausto, podrán venir persecuciones, podrán venir Hitleres, podrá venir lo que sea, pero Israel siempre renace, porque a la diferencia de las demás naciones, él fue fecundado por la palabra. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay cosas que usted la va a fecundar en la carne, pero hay otras que la va a fecundar en la palabra, en la fe. Y todo lo que es por fe agrada al Eterno. Usted debe trabajar, pero debe confiar más en lo que cree que en lo que hace.
Usted debe diezmar, pero debe creer más en lo que el Eterno le va a dar que en lo que está dando. Usted siempre de sus acciones tienen que ponerles un ingrediente de fe, porque todas las cosas que hacemos solamente mecánicamente, sin creer, sin tener una proyección, sin dimensionarlas en el mundo espiritual, no producen nada. Por eso es que algunos de ustedes no crecen, están estériles, porque son simplemente religiosos, carne envuelta, y no han desarrollado fe. Hay que desarrollar fe, hay que creer en la prosperidad, hay que creer que vas a tener dinero, hay que creer que vas a tener coche, hay que creer que vas a ser empresario, hay que creer que vas a tener trabajo, hay que creer que vas a tener bendición. Tienes que proyectarte, tu espíritu se tiene que proyectar, porque si tú no te proyectas, no crees, no confiesas, no accionas, no pones demanda en el mundo espiritual, tu vida va a ser una vida bien, pero bien precaria. Va a ser una vida estéril, va a ser una vida sin protagonismo. Vas a pasar por el mundo y vas a ser víctima de mucho sufrimiento y vas a ser parte del problema que estás en el mundo. Pero si crees, al que cree todo le es posible. Si guardas la Torá, la Torá te va a dimensionar, te va a transicionar. Amén. Abraham lloró a Sara. Diga conmigo, Abraham lloró a Sara. Todo lo que es bueno se llora. Todo lo que es malo no se llora. Abraham lloró a Sara, y por eso Sara fue tan importante en la historia, que es una de las butacas, es una de las sillas que tiene la butaca donde usted se sienta. Si no hubiera sido por Sara, el judaísmo no existiera, el Mesías no existiera, Israel no existiera. Y todo existió porque hubo una mujer que fue espiritual, obediente, que guardó la Torá, que se sometió a la Torá y amó y respetó y entendió a su esposo en los momentos más críticos. Sara pasó por momentos críticos y cometieron también errores, pero el Eterno los levantó. Fueron imperfectos, pero tenían un corazón bueno. El Eterno siempre va a mirar tu corazón. El Eterno siempre va a mirar la intención de tu corazón. Por muchas veces uno hace cosas con mala intención. Y hay cosas que uno hace que a lo mejor puede fallar, pero uno las hizo con buena intención. El Eterno mira la intención de tu corazón. Abraham lloró a Sara. Diga conmigo, Sara, mujer insigne, mujer de ejemplo. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? Otra cosa que es muy importante, ya les expliqué lo de la cueva de Macpela. ¿Por qué en los evangelios ya no se llama seno de Adán y Eva? El paraíso debería ser de Adán y Eva, pero ¿por qué cambió de dueño? Porque ellos se lo cedieron a Abraham por los méritos. Qué interesante eso, los méritos. Usted debe de admirar a una persona no por lo que habla, sino cómo vive. Usted debe de admirar a la persona por sus méritos. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia no se enfoca mucho en los méritos. Y por eso tenemos una iglesia que cree en el Señor, pero tiene mala calidad de vida. Tenemos que trabajar mucho en los méritos. Tenemos que trabajar en los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? El carácter del Eterno, su personalidad, su carácter. ¿Qué es lo que viene el Espíritu Santo a hacer en nuestras vidas? A reflejar el carácter del Mesías a través de los frutos. Le hemos dado más importancia a los milagros. Si no hay milagros no voy a la iglesia, si no hay milagros esa iglesia no es de Dios porque no tiene milagros. ¿Qué es lo que la gente siempre está buscando? La multiplicación de los panes, que Yeshua camine sobre las aguas. Hoy en día las iglesias están buscando es circo, milagros, predicadores que sean espiritistas, predicadores que los tumben, predicadores que les digan cosas bonitas.
pero no estamos trabajando en los frutos. Y como no estamos trabajando en los frutos, la iglesia todavía no tiene el reflejo de la personalidad del Espíritu Santo y el carácter divino del Padre. Tenemos que trabajar en los frutos. Obviamente que los dones son importantes, obviamente que los ministerios son importantes, pero hoy en día la gente anhela más el poder para buscar protagonismo dentro de una comunidad o enriquecerse con el ministerio que trabajar en los frutos. Y lo que me va a salvar a mí no es lo que yo crea ni lo que yo haga. Lo que me va a salvar a mí es lo que yo soy. Sansón era una persona que tenía mucho poder, mucha fuerza, pero ¿cómo terminó? Ciego. Y terminó sin pelo, con el respeto de los que aquí son pelones, obviamente, amén. Pero terminó sin pelo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Una mujer lo encegueció. Una mujer le dañó todo su proyecto. Un orgasmo ilícito le dañó todo su proyecto espiritual que el Señor tenía con él. Entonces, hermano, uno no puede estar teniendo estos orgasmos y tirándose canitas al aire, porque cualquier cosa puede dañar el proyecto que el Eterno tiene con uno. Hay que trabajar en el proyecto y abstenerse de cosas por amor al proyecto y al llamado que el Eterno nos ha hecho. ¿Aló? Murió en la tierra prometida. Qué interesante. Murió en la cueva de Macpela. Precisamente en la cueva de Macpela era donde quedaba el Edén. Donde geográficamente quedaba el Edén, pero eso se escondió porque es como la leyenda del Dorado. La cueva de Macpela y el Edén es como el Dorado que vinieron a buscar los conquistadores, que hasta el día de hoy se sabe que está, pero no lo han encontrado. Se sabe de que los indígenas en la laguna de Guatavita se bañaban con oro y había una ciudad que era de puro oro y hasta el día de hoy no la han encontrado. Y todos los conquistadores, cuando se embarcaban, venían con ese proyecto a encontrar la leyenda del Dorado. Eso está escondido, como las minas del rey Salomón. Otro mito, otra leyenda. Bueno, el Edén es el lugar donde hay oro, es una dimensión donde estuvimos, pero que está escondida, pero se abre de vez en cuando. Dice la palabra que el profeta dijo: abre la ventana que da al Cadán, al Edén, al oriente, y tira flechas. Hay una dimensión que está perdida, que está escondida, pero que solamente por la fe se puede abrir. Solamente por la fe se puede materializar y se puede traer a la existencia. Cuando usted tiene fe, usted puede abrir la ventana que da hacia el oriente.